Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en este canal para ahora estudiar parte de las hormonas que nos faltaron del video anterior y continuamos con cubrir el sistema endocrino. Estas son las hormonas suprarrenales, vamos a empezar por ese tema, en donde ustedes pueden ver perfectamente bien la corteza y la médula. Es importante porque, bueno, vamos a ver primeramente los corticosteroides o corticoides que se segregan justamente en la corteza suprarrenal. Es importante saber que son derivados de colesterol y que su función se clasifica como glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona, y mineralocorticoides. Vamos a ver los glucocorticoides. Ellos tienen funciones específicas. Son antiinflamatorios, tienen funciones metabólicas y también tienen funciones inmunosupresoras. Por el contrario, los mineralocorticoides nos ayudan justamente al equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Quien se involucra en ese equilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo es la hormona antidiurética, por sus siglas ADH en inglés, y la aldosterona. Es importante que nosotros sepamos cuál es la caracterización de cada una de estas dos hormonas. ADH es una hormona no esteroidea, es decir, que proviene de aminoácidos de la familia de péptidas y de proteínas. En cambio, aldosterona es una hormona esteroidea, por eso proviene de los mineralocorticoides, que es el tema que vamos a ver hoy. Pero es importante porque finalmente estas dos hormonas son las que me ayudan justo a mi equilibrio hidroelectrólico, perdón. Bueno, hablando de glucocorticoides, es necesario saber que son liberados bajo la hormona adrenocorticotropa o corticotropina. Esa hormona es justamente quien libera a los glucocorticoides. Acuérdense que esta hormona de la adenocorticotrópica, o en algunas lecturas la van a encontrar como corticotropina, es la misma. Esa es producida en la hipófisis anterior. Es importante que también su producción la recordemos que va regulada acorde a nuestros ritmos circadianos o mi ciclo circadiano, como ustedes lo quieran entender. Los ciclos circadianos, acuérdense que son los que rigen los horarios en donde nosotros vamos a empezar a sintetizar ciertas hormonas. De tal forma que justamente esta hormona se produce, su pico más alto es a partir de las 8 horas y su descenso en la producción es a las 16 horas. Dentro de sus acciones fisiológicas es necesario saber que la normalidad, o sea, sin que nosotros estemos haciendo ejercicio, va a inhibir la síntesis de proteína, específicamente del músculo. Entonces, si yo sé que una de sus funciones es inhibir la síntesis de proteína, estoy hablando de una hormona catabólica, porque no voy a permitir que se sintetice. Acuérdense, síntesis es construcción. Entonces, como no estoy permitiendo esa construcción, estoy hablando de una hormona catabólica. Ahora, como les había comentado, no permite la síntesis de proteínas, principalmente del músculo. Es decir, que cuando yo tengo quizá una microfisura muscular, pues evidentemente se liberan aminoácidos. Y estos aminoácidos
no se permiten justamente utilizarlos. Ahora, otra de las funciones es que transforma noradrenalina a adrenalina. Igualmente, pues bueno, aumenta las concentraciones de cómo funcionan los mineralocorticoides, es decir, retienen sodio y liberan potasio. Fíjense que, pues bueno, eh, en cuanto a esta baja de la concentración de leucocitos, una de las funciones también es que baja justo estas concentraciones de leucocitos. Los leucocitos, acuérdense que pues son de nuestro sistema inmunológico. Son unas linfocinas. Estas linfocinas son proteínas producidas justamente por los linfocitos T. ¿Qué hacen? Pues bueno, se encargan justamente de atraer macrófagos. Y aparte de que atraen macrófagos, es necesario también entender que hay ciertos grados de inflamación en el cuerpo que van a dar una señalización a mi sistema inmunológico justo para liberar esos linfocitos T. Hagan de cuenta que es como una señal de alarma para que justo esos linfocitos T le echen un grito a los fagos, a los macrófagos, y los macrófagos se encargan justamente de comer, de digerir algún cuerpo extraño que se esté construyendo justamente por este tipo de inflamación. Bueno, hay otra cosa que también debemos de saber acerca de los glucocorticoides. Estas funciones que yo les acabo de comentar, pues son de la producción que vamos a hacer de glucocorticoides de manera endógena. Pero ustedes saben también que en la farmacología existen los glucocorticoides. Finalmente es un producto farmacológico, es un producto sintético que necesitamos cuando nosotros mismos no podemos controlar esa inflamación. Sin embargo, no es un producto del cual tengamos que abusar. Tiene que ir bien prescrito y tiene que ir bien, pues bueno, observado por medio de la consulta, por medio del médico, porque el consumo excesivo de glucocorticoides producen cambios en la conducta y van a aumentar la sensación de euforia. Por lo tanto, nos vamos a comportar más agresivos, menos tolerantes, y eso va a conllevar justamente a que disminuya un sistema de prevención que nosotros tenemos, que es justamente pues sentir miedo, ¿no? Vamos a ser más atrabancados, vamos a ser más atrevidos, y eso, si continuamos con este tipo de productos farmacológicos de manera desmedida, pues nos va a derivar a un síndrome psicótico. Entonces sí es importante porque también lo vamos a encontrar en el mundo del deporte, en donde hay estas personalidades que si tú te acercas al área en donde están entrenando, ellos se ponen como locos, casi casi te gritan y te quieren matar. Y puede ser así como que, o sea, solamente agarré un momento la mancuerna, ¿no? O solamente pasé y no, y tú estabas cargando, pero yo tuve la precaución de pasar en cierta distancia, de modo que no me, pues que no me pegaras, ¿no? O sea, pero sin embargo se ponen en una actitud muy irracional justo por el consumo de estos glucocorticoides sintéticos, que finalmente, pues bueno, en el área deportiva sirven para que te recuperes más pronto, porque con el ejercicio hay cierta inflamación y pues bueno, cierto dolor, cierto proceso que debe de llevar nuestro cuerpo para hacer
toda la señalización de la síntesis de proteína, de recomponer tu cuerpo, de una recuperación. Y pues bueno, lo que quieres es evitar esas sensaciones y por eso empiezas a consumir glucocorticoides. Bueno, vamos a ver la respuesta al ejercicio de los glucocorticoides. Es necesario saber que, pues bueno, en personas recreativas iniciales que apenas van a comenzar con el ejercicio, van a producir un aumento de colesterol que es proporcional a la intensidad del ejercicio. En cambio, en ejercicio intenso o bien entrenados o personas bien entrenadas, hay una menor respuesta. ¿Por qué? Porque ya generamos adaptaciones. Si vamos a hablar de deportistas profesionales o de aquellas personas demasiado disciplinadas que ya tienen mucho tiempo entrenando o un tiempo considerable, digamos 2, 3 años, pues el cortisol es inversamente proporcional a la intensidad del ejercicio. Es decir, aquí actúa de diferente forma. ¿Por qué? Porque el deporte, pongamos en el tenor que el deporte no es salud. El deporte es la elevación de un performance deportivo hasta llegar bueno, el objetivo es alcanzar la perfección, ¿no? Esa misma demanda va a ser justamente que haya lesiones y que haya fatiga. Fatiga de las dos, ¿no? Fatiga crónica y periférica. Entonces, cuando hay una lesión, pues los niveles de cortisol van a estar elevados. El médico, cuando nos mande a hacer laboratoriales, ahí se va a dar cuenta que tenemos una lesión. A lo mejor puede ser una lesión o un sobreentrenamiento, no necesariamente una lesión, sino a lo mejor un sobreentrenamiento en donde yo ya esté mostrando ciertos comportamientos raros, no sé, a lo mejor temperatura, a lo mejor mucha fatiga o algo así. Y evidentemente eso va a elevar mi cortisol. En los laboratoriales me voy a dar cuenta que el cortisol está elevado. Igual, cuando a lo mejor yo veo a mi deportista que está demasiado fatigado, yo puedo derivar justamente al médico para que me diga, pues seguramente que va a haber un sobreentrenamiento, ¿no? Pero lo que se trata es que no lleguemos a una fatiga crónica, porque ya saben ustedes cuál es la diferencia. Si no nos acordamos, bueno, es muy fácil. La fatiga periférica es cuando finalmente estoy hablando de algún músculo que evidentemente va a liberar calcio porque estamos hipertrofiando, estamos haciendo microfisuras en ese músculo y evidentemente, pues bueno, ese calcio es liberado y acuérdense que ese calcio, pues yo lo necesito para que las proteínas que son encargadas de la contracción muscular, como la actina y la miosina, pues hagan su trabajo correctamente. A comparación de la fatiga crónica, pues aquí ya estoy hablando del sistema nervioso central. Es decir, ya estoy deprimida en cuanto a mi sistema nervioso central, que es cuando nosotros decimos en el área del deporte que este deportista ya está quemado, o sea, ya está completamente agotado. Entonces, justo eso provoca un desequilibrio corporal y es tanta la fatiga a nivel sistema nervioso central que incluso si no nos damos cuenta y el deportista sigue entrenando conforme sus capacidades, número uno, primero que nada no vamos a llegar a los objetivos deportivos. Pero eso es lo de menos, chicos. El problema aquí es que eso puede conllevar a otro tipo de patología como la rhabdomiolisis, que ya estamos hablando de incluso una contaminación sanguínea, porque hay tanta ruptura de fibras musculares que todos esos
sustratos como el calcio, sodio, potasio, aminoácidos, torrente sanguíneo, plasma, ya estamos en una producción, digamos, tóxica y evidentemente nuestro deportista va a caer en enfermedad como la temperatura, como el cansancio, como deshidratación y evidentemente nos tienen que diagnosticar rápido para que nos den un tratamiento, porque no solamente es el descanso, ya cuando estamos en un grado de radiomelosis, ya necesitamos incluso antibiótico y hospitalización, por supuesto. Entonces sí hay que tener cuidado en ese aspecto. Ahora, es importante saber que, bueno, sí vamos a nosotros a generar glucocorticoides por la simple acción de hacer ejercicio. Sin embargo, los valores normales, los valores basales, retornan a las pocas horas de ese entrenamiento. Y evidentemente es cuando nosotros vamos a estar en la fase de recuperación. Eh, Después actúan también como mecanismo de protección en presencia de hipoglucemia, es decir, que después del entrenamiento o estando durante el entrenamiento, si nosotros tenemos una baja de azúcar, como algunos le dicen, que es justamente un pico de hipoglucemia, pues justo esos mineralocorticoides o eh, específicamente este cortisol nos va a ayudar justamente a iniciar esa ruta metabólica que se llama gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un estado de alerta y el cuerpo necesita recibir la orden de decir, hey, ya me quedé sin glucógeno, ya me quedé sin glucosa, entonces necesito seguir generando ATP, seguir generando energía, porque tú te sigues moviendo. Entonces, justo este cortisol, este mineralocorticoide, se, se enciende para darle la instrucción al cuerpo que haga la función ahora de una ruta metabólica que se llama gluconeogénesis. Ahora bien, también pues sabemos que hay productos sintéticos de cortisol y de mineralocorticoides específicamente, como lo habíamos comentado antes. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ocupo la farmacología? Que va a haber un aumento en el cortisol, por lo cual va a derivar a una fatiga crónica, incluso hasta la alteración del eje hipotalámico suprarrenal. Y entonces puedo inhibir la producción de cortisol. Igualmente, cuando mi cuerpo siente el gran aumento constante de cortisol, produce justamente esta fatiga y también se va a alterar el eje hipofisiario hipotalámico suprarrenal. ¿Qué es esto? Hipofisiario, lo que vemos aquí en la imagen como HHSPR, es el eje hipofisiario hipotalámico suprarrenal. O sea, se llama eje porque la señalización va en ese orden. Y obvio, se ve alterado. Esto alterado se traduce como la falta de producción de cortisol y en consecuencia se inhibe esta producción. Es peligroso que se inhiba porque hagan de cuenta que el cortisol es como una señal de alerta. Entonces, si yo ya no produzco cortisol, ya no tengo esa sensación de prevención de, hey, me estoy pasando de ejercicio, hey, necesito estar ahora generando energía de otros sustratos que no sea glucosa, hey, me tengo que recuperar, o sea, un montón de señalizaciones que se ven alteradas
y que nos previenen justamente en el ejercicio de caer en lesiones y fracturas. Esa finalmente es la función del cortisol. Ahora, vamos a ver las catecolaminas. Estas son secretadas en la médula suprarrenal, es decir, aquí en el medio del gorrito de los riñones, que son las glándulas suprarrenales, y también son secretadas a través de las terminales nerviosas, específicamente del sistema nervioso simpático. Constituyen el sistema simpático adrenal, por eso se llama así, SS adrenal, sistema simpático adrenal. ¿Para qué me ayuda? Pues bueno, es finalmente cuando yo genero un estrés físico o emocional, libero este sistema simpático y el sistema simpático me ayuda a producir catecolaminas. Pero es un circuito cerrado, porque cuando yo libero catecolaminas, entonces le doy la señalización al sistema simpático que produzca justamente la adrenalina. Subiendo adrenalina, otra vez subiendo el sistema, perdónenme, simpático, pues evidentemente también va a subir la producción de adrenalina y así vamos a estar continuamente, ¿no? Es que es un circuito cerrado que se va a estar retroalimentando para producirse constantemente. Ahora, ¿cuáles son sus funciones normales de este sistema simpático de adrenalina? Bueno, número 1, mejora la función cardíaca. Número 2, mejora la ventilación pulmonar. Número 3, redistribuye el flujo sanguíneo. Me ayuda justamente a esa redistribución del flujo sanguíneo y por ende a la movilización y a la utilización de todos mis sustratos, como son carbohidratos, proteínas, lípidos y algunos otros precursores glucogénicos. Entonces, evidentemente son importantes sus funciones. Ahora, ¿cuál es la respuesta que yo voy a tener de este sistema ante el ejercicio? Van a ser 8 respuestas súper importantes. Si estoy hablando de ejercicio de fuerza y resistencia, va a aumentar la adrenalina y eso va a ser proporcional al aumento de intensidad o al manejo de intensidad que yo tenga en el entrenamiento. En su segunda respuesta es algo que tiene como sinergia como lactato. Hagan de cuenta que es como similar al lactato. Es decir, inicia el ejercicio físico, aumenta ligeramente, sin embargo, si yo voy hacia una transición aeróbica del 80%, pues evidentemente su concentración va a ser pues la adecuada, digámoslo así de esa forma. Sin embargo, si yo rebaso y me paso ya al sistema anaeróbico, al 85%, entonces va a haber un incremento justamente de esta adrenalina y razón por la cual, evidentemente, se va a generar ese lactato. Por eso se dice que tiene como una sinergia similar al lactato, que en la lectura lo vamos a leer como cinética similar al lactato. Luego, en su tercera función, me ayuda a la movilización de grasas, claro, de un ejercicio bien programado, porque acuérdense que esto también va mucho de la mano con los sistemas energéticos. Dentro de su cuarta función, voy a ver que hay una degradación de glucógeno hepático. Después me va a ayudar a una reutilización del lactato formado por el hígado. Perdónenme, va a haber una reutilización del lactato que se formó justamente por la intensidad del ejercicio y que se va a trabajar, digámoslo, que se va a aprovechar ese lactato en el hígado
a través de la ruta metabólica de la gluconeogénesis. También va a hacer que aumente la fuerza de contracción del corazón porque finalmente yo necesito bombear más sangre porque estoy elevando la cantidad de mi flujo sanguíneo, es decir, estoy produciendo más sangre justo para cubrir las demandas energéticas que van a tener mis músculos al estar en un entrenamiento de mayor intensidad. Igual me va a ayudar a regular la vasoconstricción y la vasodilatación, que implica justamente el flujo sanguíneo para alimentar al músculo que está siendo entrenado. Entonces, la intención es que, bueno, si yo estoy demandando en el bíceps o en el cuádriceps esa energía, pues ¿de dónde la voy a tomar? De los productos, de todos los sustratos energéticos que lleva el flujo sanguíneo. Entonces necesito justamente que mis capilares, que mis venas y mis arterias tengan esa lubricación y ese funcionamiento correcto de vasoconstricción y vasodilatación para llevar rápidamente el torrente sanguíneo hacia la zona, hacia el músculo que lo necesita, que está activo finalmente. Y por último, también me va a ayudar a relajar mis bronquiolos y a dilatar mis pupilas. Dense cuenta cómo nuestro cuerpo es sumamente inteligente y cuando nosotros empezamos a hacer una actividad eh, franca de entrenamiento, vamos a empezar justamente a demandar más cargas de oxígeno, a subir nuestra presión y eso también va a hacer que nuestras pupilas se dilaten. Para cuando nosotros estamos en un estado de calma, inmediatamente en un tiempo de progresión de ¿se entiende? O sea, poco a poco todos esos niveles se van a ir normalizando gracias justamente a estos corticosteroides. Bueno, cuando nosotros volvemos a la calma, si nosotros estábamos ejecutando un ejercicio supra máximo, esta adrenalina va a ser que presente el doble de su valor, incluso hasta el día siguiente. Si yo estoy en un entrenamiento submáximo, va a retornar a niveles basales después de 10 minutos de reposo sin ningún problema. Entonces, también por ejemplo, en un laboratorio de fisiología, si nosotros vamos a analizar ya con flujo sanguíneo estas pruebas, vamos a ver que si hay un pico o más producción de adrenalina, inmediatamente vamos a saber que nuestro entreno ejecutó al menos al día siguiente una rutina muy demandante, razón por la cual sus niveles, sus valores de adrenalina no están en sus niveles basales. Si lo encontramos en niveles basales, nosotros podemos saber que a lo mejor o está en un periodo fuera de competencia, o está en un periodo de mantenimiento de su entrenamiento en cuanto a un macrociclo, o su entrenamiento anterior no fue tan pesado, ¿no? O a lo mejor le tocó una pausa activa o no sé. Pero así es como podemos nosotros medir la cantidad de adrenalina que segrega el cuerpo. Ahora, vamos a ver el mecanismo de control homeostático porque acuérdense que habíamos visto la aldosterona que funciona en conjunto con la hormona antidiurética. Es importante saber que esta hormona antidiurética se va a estimular a través de la pérdida del sudor. O sea, cuando yo empiezo a sudar, recuerden que habíamos visto en clase que sube el flujo sanguíneo, sube la frecuencia máxima, entonces evidentemente todo ese volumen sanguíneo no se puede quedar en mi cuerpo, entonces ese líquido
va a correr en el plasma va a hacer justamente que lo perdamos a través del sudor, pero finalmente va a ser este circuito así cerrado como nosotros lo podemos ver en la imagen. Cuando yo tengo sudor, evidentemente yo ya sé que ese volumen sanguíneo está perdiendo agua y al perder agua va a incrementar su osmolaridad. ¿Qué significa que incremente su osmolaridad? Todos los líquidos, chicos, y más los corporales, deben de tener una osmolaridad adecuada, es decir, debe de tener una concentración de solutos óptima. Cuando yo a una disolución, acuérdense, ¿no? Cuando yo a una disolución le quito agua, pues esa cantidad de solutos se va a concentrar en menos líquido, obvio, ¿no? Entonces se dice que vamos a tener más solutos en poca cantidad de líquido. Por lo tanto, va a ser una consistencia hipertónica, ¿no? O sea, va a tener mucha concentración de solutos en poca cantidad de líquido. Eso no puede tener mi sangre, chicos, porque ¿por qué debe de tener más bien una buena osmolaridad? Porque debe de tener una cierta consistencia, debe de tener cierta fluidez, no puede mi sangre estar viscosa, pesada, como mermelada o como miel. No puede estar así porque imagínense, por el amor de Dios, cuando yo quiera bombear, yo corazón quiera bombear un líquido tan espeso, pues ¿cuándo le va a llegar al pie? ¿Cuándo te va a llegar al cerebro? ¿No? Entonces, tendría yo que aumentar mucho mi frecuencia cardíaca, pum, 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 para estar bombe y empujando, porque es una melaza. Por eso es importante hidratarnos, para que la sangre también tenga cierta fluidez. Bueno, sin embargo, como estamos haciendo ejercicio y estamos regulando nuestra temperatura a través del sudor, pues esta sangre se va a tornar un poco viscosa. Esa viscosidad, eso que va a perder la sangre, aumentando su osmolaridad y haciéndose más hipertónica, va a despertar una señal justamente en el hipotálamo para que los osmorreceptores justo detecten esa osmolaridad en la sangre y entonces estimulen justamente a la glándula pituitaria y digan, hey, hey, necesitamos hormona antidiurética. Acuérdense que la hormona antidiurética va a estar almacenada en la neurohipófisis. Entonces, evidentemente, ¿qué hace la glándula pituitaria o la hipófisis? La libera hacia torrente sanguíneo para que llegue al órgano diana. ¿Cuál es el órgano diana? Pues el riñón. Entonces, una vez recibida el riñón esa señal, entiende perfectamente bien el riñón que tiene que absorber mayor cantidad de agua para que la mande a la sangre y entonces esa sangre vuelva justamente a mantener ese volumen sanguíneo, esa correcta osmolaridad y que en vez de ser hipertónica, poco líquido con muchos solutos, ahora sea isotónica, la cantidad correcta de solutos versus la cantidad correcta de líquido. ¿Por qué? Porque tengo que fluir e irrigar y llevar justamente esos sustratos energéticos al músculo que lo esté demandando. Ahora, ¿cuáles son las funciones del agua en mi cuerpo? ¿Por qué es tan importante que nosotros nos estemos hidratando en la vida diaria y en el ejercicio? Pues todavía más, ¿no? Evidentemente. Número uno, el agua forma parte fundamental de mi protoplasma. Por eso se llama protoplasma, porque finalmente es un medio acuoso. No nada más eso, sino que me va a proteger y amortiguar tanto el cerebro como la columna. Y no nada más la columna, ¿no? O sea, todas nuestras hipófisis, acuérdense que tenemos este tipo de espacio en donde tenemos líquido sinovial.
Ahora, si yo estoy hablando de extremidades de huesos largos, ahora imagínense en la columna que son toda una serie de vértebras que necesitan tener cierta apertura desde las cervicales hasta el sacro. Necesito tener cierta abertura y ahí evidentemente hay líquido. Entonces es importante que nosotros tengamos justamente esas pautas de hidratación correcta. De la misma forma me va a ayudar a controlar la presión osmótica entre los diferentes compartimentos. Todos los órganos blancos deben de tener cierta cantidad. Por ejemplo, los pulmones están recubiertos por una tela que se llama pleura. Esa pleura tiene cierto líquido para contener mis pulmones y que no se estén golpeando cuando hacen la absorción de aire versus cuando la expulsan. Otra de las funciones es que constituye justamente la fórmula de la sangre. Y bueno, es importante saber que finalmente la sangre tiene la función de transportar los nutrientes, transporta oxígeno, transporta hormonas, o sea, transporta todo. Es como nuestro periférico en donde todo lo que nosotros demandemos nos va a llegar justo por ahí. Y evidentemente esto también, al ser un periférico, pues tanto me provee como me ayuda a desplazar pues algunos metabolitos que produzca el cuerpo y que ya no sirvan o bien que sean utilizados como en el caso de justamente de la glucosa, ¿no? La glucosa se transporta por la sangre a la célula muscular que lo demanda. Sin embargo, si no hay suficiente oxígeno, se genera lactato, ya lo sabemos, ese lactato vuelve a torrente sanguíneo, ahora al hígado, para que las células hepáticas, que son los hepatocitos, echen a andar su gluconeogénesis, convierte otra vez en glucosa y otra vez esa glucosa viaja por torrente sanguíneo hacia los miocitos, que es la célula muscular, y va a producir energía y así constantemente. Otra de las funciones importantes del agua, pues es que es esencial para la función normal de nuestros sentidos. Ojos, ¿qué pasa cuando tenemos reseco nuestro ojo? Hasta nos duele parpadear, ¿no? Para la sensibilización de nuestro sentido del olfato, el sentido del gusto, ni hablar. El tacto igual, o sea, la piel debe de estar hidratada, mis amores. Si no, no tendríamos una piel áspera, callosa, que no nos permitiera sentir sensaciones, ¿saben? Entonces, evidentemente, para todos nuestros sentidos es importante el agua. Y también, pues porque gracias a él, al agua que yo tengo en mi cuerpo, puedo tener este sistema de digamos, regulación de temperatura corporal a través del sudor. Por eso es sumamente importante el agua. Ahora, ¿qué efectos fisiológicos hay tras la deshidratación? Pues bueno, acuérdense que hay deshidratación voluntaria, que eso es por cuenta propia, en donde finalmente no tenemos la disciplina de estar tomando líquido, y menos cuando estamos haciendo entrenamiento, o sea, ahí es un error garrafal por todas estas señalizaciones que tienen y para eso es su materia, para que comprendan por qué necesitamos hidratarnos, ¿no? No porque la nutrióloga nos diga, es que tienes que hidratarte y tú así como que, ay, esta vieja, cómo friega, ¿no? No, sino porque hay toda una serie de consecuencias fisiológicas que se mermarían si no tengo una buena educación de hidratación. Y también existe la deshidratación involuntaria, es decir, cuando a lo mejor tenemos pues un accidente o algo que nos hace que nos deshidratemos aunque nosotros no querramos. Alguna enfermedad, algún
evento, algún trauma, qué sé yo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros nos estamos deshidratando? Evidentemente va a bajar el volumen del plasma, porque finalmente forma parte de nuestro plasma, ¿no? Va a subir la osmolaridad del plasma, como se los había comentado, es decir, se va a empezar a hacer muy viscosa la sangre. Va a bajar el volumen sanguíneo central, porque ya no estamos produciendo más sangre, ya no hay agua como para producir más glóbulos rojos. Eso va a enlentecer el llenado de las cámaras de nuestro corazón para poder intercambiar y oxigenar esa sangre. De tal forma que la frecuencia cardíaca va a aumentar, como les acabo de platicar hace unos momentos, porque la demanda del cuerpo va a seguir. Entonces el corazón, en un estado de alerta, pues va a esforzarse muchísimo por bombear esa sangre viscosa, pesada. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues aumentando mi frecuencia cardíaca, no hay de otra. Eso va a repercutir en que la salida de la sangre del corazón pues va a ser lenta, porque finalmente estamos hablando de un líquido más pesado, más viscoso. Va por ende va a bajar el flujo sanguíneo en la piel, y finalmente la piel, acuérdense que es la encargada justo de que yo tenga esta señal de refrigeración a través del sudor. Entonces, si va a bajar justo el flujo sanguíneo en la piel, pues yo no voy a estar sudando correctamente para poder regular mi temperatura, y cuando yo no la puedo regular, entonces automáticamente pues mi temperatura se va a elevar. Y no nada más mi temperatura externa, sino también mi temperatura interna. Cuando se eleva mi temperatura interna, ahí ya tenemos que tener mucho cuidado, porque ya estamos hablando de un golpe de calor. Y un golpe de calor, chicos, me puede llevar a la muerte. Entonces, sí es indispensable que nosotros tengamos buenas prácticas de hidratación. En primer lugar, con una deshidratación, digamos, ligera, por arriba del 3-4% de deshidratación, nos va a conllevar a una vasodilatación excesiva, y eso va a provocar mareos y desmayos. Sin embargo, si yo continúo deshidratada, voy a perder mucho más sudor, porque evidentemente quiero refrescarme, y esa pérdida de sudor conlleva a la pérdida de electrolitos y agua. Es importante esto, electrolitos y agua. Ahorita lo vamos a entender en su plan hormonal. Cuando yo pierdo electrolitos, voy a empezar a presentar calambres y evidentemente agotamiento por el calor. Y cuando yo pierdo agua, también me voy a agotar por ese calor. De tal forma que si eso aumenta, es como les digo, la temperatura se va a aumentar, mi temperatura corporal, no voy a ser capaz de regular mi temperatura basal y me va a dar un golpe de calor. Por esto, por esto justamente. Porque acuérdense que un ejercicio prolongado va a hacer que el flujo sanguíneo incremente, va a hacer que la frecuencia máxima incremente. ¿Y qué quiere decir que mi frecuencia cardíaca máxima aumente? Cuando yo ya estoy en la frecuencia cardíaca máxima, chicos, estoy hablando de una señalización de alerta en donde le voy a decir al cuerpo, güey, ya no puedo contener tanta sangre, porque también tengo que regular eso. Bueno, entonces, ¿qué hago? Filtro plasma de la sangre, la mando al torrente, al espacio intersticial, y la voy a desechar principalmente en forma de sudor, porque estoy hablando de ejercicio. A lo mejor en alguna ocasión termino de entrenar y me voy corriendo al baño, pero principalmente la desechamos en forma de sudor. Ahora, ¿quién regula todo esto? ¿Se acuerdan que les comenté que había dos hormonas, aldosterona y la hormona antidiurética? Bueno, esto es importante porque ya vimos la hormona antidiurética, ¿no? O sea, ya sabemos perfectamente bien cómo funciona. Ahora,
Entre esto, ¿qué tiene que ver? Que tuvimos que hacer justamente esta pauta de los corticoides, porque habíamos visto justamente que la hormona antidiurética es peptídica, o sea, no es una hormona esteroidea. Sin embargo, la aldosterona sí forma parte de las hormonas esteroideas, o sea, la aldosterona sí forma parte de los corticosteroides. La hormona antidiurética no. La hormona antidiurética forma parte de las peptídicas. Pero para que nosotros entendamos justamente cómo es el sistema hidroelectrolítico de nuestro cuerpo, es decir, cómo funciona la homeostasis en mi cuerpo, necesitábamos estudiar la función de la hormona antidiurética. Ahora vámonos con la aldosterona. ¿Qué hace la hormona aldosterona? Bueno, es importante saber que se secreta en la corteza suprarrenal y se encarga justamente del transporte iónico celular. Ah, ok, entonces estamos entendiendo. La hormona antidiurética retiene agua, se encarga del líquido, y la hormona aldosterona se encarga de los iones, es decir, de los electrolitos. Porque así es como funciona justamente mi equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, ¿quién regula la secreción de la aldosterona? Se regula por dopamina, se regula por la hormona adrenocorticotrópica, se regula bajo altas concentraciones también las concentraciones plasmáticas de sodio y potasio, que acuérdense que esos son dos electrolitos sumamente importantes que finalmente son los que regulan la comunicación también extra e intracelular. Y también está regulada por la angiotensina 2. Vamos a ver cada una de estas acorde a los sistemas que vienen implicados. Primero vámonos con los cambios plasmáticos, ¿no? Aquellos que implican justamente el sodio y el potasio. Es importante que nosotros sepamos cómo se mueven justamente estos dos minerales o iones. Si aumentan las concentraciones de sodio, entonces la aldosterona va a bajar con la intención justamente de que haya una excreción de sodio para regular ese equilibrio. Por el contrario, si las concentraciones de sodio bajan, entonces sube la aldosterona con la intención de retener el mayor sodio posible en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa ahora con el potasio? Bueno, el potasio es inversamente proporcional al sodio. Es decir, si aumenta la concentración de potasio, va a dar lugar a que entonces el sodio baje, y cuando el sodio baje ya sabemos que la aldosterona va a subir para hacer una retención de sodio, ¿no? Por el otro lado, si baja la concentración de potasio, entonces sodio va a subir. Y cuando sodio sube, la aldosterona baja para excretar el sodio, de tal forma que así yo voy a regular ese equilibrio homeostático que debe de tener mi cuerpo. Yo espero que se entienda esto, si no lo vemos en la clase para aclarar dudas. Ahora, vamos con un sistema que me encanta, me encanta, me encanta. No es complicado, la verdad, y creo habérselo sintetizado de la mejor forma para que lo entendamos correctamente. Este se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque finalmente tanto la hormona antidiurética como la aldosterona, para hacer justamente ese equilibrio hidroelectrolítico, tiene que regularse, ¿no? Ninguna se tiene que pasar de la otra, o sea, las dos son importantes. ¿Cómo lo hace? Bueno, expliquémoslo en cuanto a un panorama de ejercicio físico prolongado.
Ya sabemos nosotros perfectamente bien que cuando yo estoy en un ejercicio prolongado, va a incrementar mi volumen sanguíneo. Ujú. Porque las demandas de mis músculos, que son los que están implicados en el ejercicio físico, van a aumentar. Así también mis órganos internos, porque ni modo de que mis órganos internos se queden sin esos sustratos, ¿no? O sea, finalmente estoy rompiendo un estado de calma y llevándolo a un estado, pues, demandante de energía. Entonces, por eso va a subir el volumen sanguíneo y eso va a hacer que ese volumen se filtre en el plasma, hablando de una frecuencia cardíaca máxima. Esa filtración de plasma que voy a tener, la voy a mandar por el intersticio y la voy a convertir en sudor. Cuando yo estoy sudando, ¿qué va a pasar? Entonces va a bajar el volumen sanguíneo para regularse mi cuerpo, pero también en constante circuito yo voy a prender una señal de alerta y va a bajar justamente la presión de perfusión renal. Es decir, voy a tener una hipotensión. Esa hipotensión va a activar las células del sistema yuxtaglomerular de justamente del riñón. Estas, ¿cómo decirlo? Estas células del sistema yuxtaglomerular van a hacer que se produzca renina. Cuando yo estoy produciendo renina, esa renina va a contener una proteína que se llama angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno se va a producir justamente en el hígado. Uh-huh. ¿Qué tiene que pasar con ese angiotensinógeno? Bueno, el hígado me va a ayudar a que en conjunto con la renina se convierta en angiotensina 1. Pero angiotensina 1, su labor es mantenerse resguardada justo en el hígado, para cuando yo la necesite, ¿no? Entonces, esta angiotensina 1 tiene que ser hidrolizada, es decir, tiene que ser convertida a angiotensina 2. Cuando yo tengo angiotensina 2, esa es la que me va a dar la señalización para que suba esa vasoconstricción. Y evidentemente va a haber un aumento en la resistencia periférica del vaso y esta me va a conllevar a una tensión arterial más elevada y ahí voy a producir aldosterona. Se tiene que llevar justamente este circuito, este sistema, por eso se llama sistema, para que evidentemente pues yo pueda producir la aldosterona. La aldosterona que finalmente es la que me va a ayudar a regular mi sistema iónico. Bueno, yo espero que se esté entendiendo esta situación para que no haya problema. Es decir, ahorita de todos modos hacemos un resumen por cualquier cosa. Una vez que yo ya haya producido aldosterona, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues la aldosterona va a dar una señalización en los túbulos colectores, evidentemente el del riñón, para que retenga sodio. A su vez, la hormona antidiurética igual va a hacer una señalización en los túbulos colectores del riñón para que detenga agua. Ahora, esto se va a seguir dando, vamos, que ambas van a incrementar justamente el volumen plasmático hasta que se normalice justamente la
hipotensión. Aquí está. Ambas, aldosterona y la hormona antidiurética, van a hacer que incremente el volumen plasmático para que se normalice esa presión de perfusión renal que hablamos al principio, es decir, esa hipotensión. Y con ella cese el sistema renina, angiotensina, aldosterona. De nuevo, muy fácil. Por cualquier cosa que se nos haya pasado en ejercicio prolongado, sube el volumen sanguíneo, se filtra la cantidad de ese volumen sanguíneo no puede estar dentro de nuestro cuerpo, entonces se filtra el plasma de ese volumen sanguíneo, pasa al torrente intersticial o al intersticio de mi cuerpo, se convierte en sudor. Al yo estar generando sudor, ese volumen sanguíneo automáticamente baja y esa baja de volumen sanguíneo detona una alerta para que baje la presión de perfusión renal, es decir, haya una hipotensión. Esa hipotensión va a activar a las células del sistema justaglomerular del riñón para que produzca renina. Yo tengo que producir renina porque finalmente esa renina contiene este angiotensinógeno, ese angiotensinógeno que se produjo en hígado, o que se produce en hígado, me va a dar angiotensina 1. Ese angiotensina 1 se tiene que hidrolizar para convertirse en angiotensina 2. ¿Por qué la necesito como angiotensina 2? Porque ella va a incrementar la vasoconstricción y cuando yo aumento la vasoconstricción, voy a aumentar la resistencia periférica del vaso, que me va a llevar a aumentar mi tensión arterial y eso va a dar la señalización para que la aldosterona actúe. ¿Actúa en dónde? En los túbulos colectores del riñón para que retenga sodio. Por su parte, la hormona antidiurética tuvo ya sus señalizaciones, acuérdense que lo vimos cuando hay sudor, la osmolaridad de la sangre cambia, entonces evidentemente la hipófisis sabe y delibera hormona antidiurética a través de la neurohipófisis y se va a su riñón. El riñón que hace la hormona antidiurética estimula los túbulos colectores para retener agua. Así hasta que los niveles se normalicen, es decir, hasta que yo deje de hacer ejercicio. ¿Qué van a hacer es ambas? O sea, ¿qué va a hacer aldosterona y la hormona antidiurética? Van a incrementar de nuevo el volumen del plasma para que justo se normalice esa presión de perfusión renal, es decir, que no, que ya no retenga tanto plasma, tanta agua, o sea, que ya no esté volviendo a filtrar agua el riñón. Y con esto se cesa la señalización para que se eche a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De tal forma que cuando yo termino de hacer ejercicio, renina y aldosterona vuelven a sus valores basales después de 24 horas. La hormona antidiurética vuelve a sus niveles basales aproximadamente en 20 horas. Pero así es como funciona este sistema renina-angiotensina. La verdad es que es una chulada, o sea, es una chulada como hay toda una cadena de señalizaciones para que nosotros hagamos una labor sencilla, pero fundamental en cuanto al manejo de mi homeostasis, del sistema hidroelectrolítico de mi cuerpo. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Yo espero que pues se haya comprendido perfectamente bien. Vayan anotando sus dudas.
para que ya sea que nos conectemos la próxima semana para resolverlas o a lo mejor decidamos pues resolverlas en vivo. O por qué no, si salen más preguntas, tenemos justamente nuestra clase del próximo 9 de diciembre para ir resolviendo estos temas. Quiero comentarles que me voy a dar a la tarea también de grabar la sesión de suplementos con la intención justamente de que el 9 de diciembre tengamos más tiempo para trabajar en aquellas áreas de oportunidad que yo vea en su examen. Por eso trátenlo de subir en tiempo y forma, ¿vale? Nos vemos pronto. Bye.